Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Aprendamos algo, ¿no? Más de la Escritura y ponerla en práctica, no solamente quede de manera intelectual, lo que va por Santiago, y una fe genuina que va a producir obras, no una fe intelectual que nos salva, sino una fe real que va a producir obras, ¿vale? Y ese tema se va a tratar. Primero vamos a orar, ¿vale? Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la vida, por la misericordia de hoy, Señor, por permitirnos respirar, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, por habernos guardado,
pueda exhortarnos, pueda transformar nuestra mente, nos haga meditar, nos haga cambiar, Señor, algunas facetas de nuestras vidas que sabemos, Señor, que estamos en santificación, pero ayúdanos, Señor, porque somos pecadores, somos siervos inútiles, Señor, que necesitamos de ti. Te ruego, Señor, que me des sabiduría de nuevo y poder yo explicar tu escritura conforme está escrito, que no sea palabra de hombre o un pensamiento o cualquier otro tipo de cosa, Señor, sea tu palabra exhortándonos, edificándonos y guiando a tu cuerpo, a tus hijos, Señor, que tú diste tu vida por ellos y que yo solamente soy un siervo inútil, Señor, que necesito de ti. Que sea tu Espíritu Santo hablando mediante mi vida, que sea tu Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que nos dé esa convicción de pecado y que nos haga reflexionar y seamos, Señor, cada día más hacedores de tu palabra. Aunque fallemos, Señor, aunque no merezcamos la salvación que tú has decidido, Señor, salvarnos para tu gloria. Ayúdame, Padre, te lo pido en humildad, que seas tú glorificado y podamos, Señor, entender tu palabra con precisión. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén. Bueno, vamos a estudiar Santiago capítulo 2, del verso 14 al 26. Ya habíamos estudiado, ¿no?, de cómo Santiago nos muestra prácticamente de manera organizada cómo nuestra fe va a ser probada en diferentes formas, ¿no? En cómo el creyente va a pasar diferentes pruebas. Habíamos visto que nuestra fe va a ser probada en medio de la tribulación, que Dios va a enviar tribulaciones a nuestra vida. Si tu fe es genuina, pues va a producir perseverancia. Ya habíamos visto en el capítulo 1, del verso 2 al 12, en cómo nuestra fe va a ser probada en medio de la tentación. Nosotros nos vamos a ver tentados por nuestra propia concupiscencia, nuestro deseo interno, y cómo nuestra fe va a ser probada en medio de esa prueba, ¿no?, que es la tentación. También, eso está del verso 13 al 18, ¿vale? Y también está la prueba de nuestra fe en medio de cómo nosotros recibimos la palabra con autoridad, ¿vale? Eso lo vamos a ver del verso 19 al 21, ¿vale? Y también habíamos visto, estoy hablando en contexto, ¿vale?, en cómo nuestra fe es probada en cómo nosotros hacemos la palabra, ¿vale? En cómo somos hacedores de la palabra. Eso lo encontramos del verso 22 al verso 27, ¿vale? Y también nuestra fe va a ser probada en el capítulo 2, del verso 1 al 13, frente al amor parcial, ¿no? Que si tu fe es genuina, tú no puedes hacer acepción de personas, ¿vale? Si una persona es blanca, el otro negro, tiene estatus social, el otro es pobre, para todos nosotros Dios es imparcial, no parcial, Él no hace acepción de personas. Ya lo hemos visto, ¿no? Ese es uno de sus atributos de Dios, ¿no? Entonces, si tú eres parcial y dices tener fe, ¿no?, entonces examínate, porque Dios es un Dios imparcial, no hace excepción de personas, ¿no? Entonces no se puede contradecir. Ya habíamos visto eso, pero ahora vamos a estudiar la prueba de la fe de obras justas, del capítulo 2, del 14 al 26, ¿vale? Aquí Santiago, para resumirlo un poco, para entenderlo, Santiago va a mostrar que solamente la fe que nosotros decimos tener, en que hemos creído, no solamente va a salvar, o sea, sino que va a estar arraigada junto con las obras. No solamente es lo que tú crees, cualquier persona puede creer en Cristo, pero tiene que haber evidencias de que tu fe es real, ¿no? Va a mostrar aquí Santiago que tu fe tiene que ser prácticamente, si tu fe es genuina, tienes que demostrarlo de manera práctica en tu vida. Va a haber frutos. Eso es lo que va a mostrar Santiago. Hay dos tipos de fe. La fe intelectual solamente, ¿vale?, que tú has creído, pero la fe real, ¿verdad?, de parte de Dios, va a producir frutos. No solamente es intelectual, sino va a haber evidencias en tu vida. Va a haber un cambio de mente, ¿no?, ese famoso arrepentimiento. Ahora vamos a leer el texto del 14 al 26, ¿vale? Dice, del 14 al 26, dice: hermanos míos, ya que
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, primero, aquí vamos a ver una verdad. Santiago enfatiza en este pasaje que no podemos dejar de lado lo que hacemos. O sea, de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria va a reflejar en lo que nosotros hemos creído, ¿no? Las obras, ¿vale? Santiago en el versículo 17 es interesante y es bien contundente. Dice que la fe, dice, si no hay obras, es muerta en sí misma, no vale. No puede ser solamente intelectual, tiene que haber evidencias. En el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago aquí dice, deja claro, si tu fe, la cual tú profesas, no tiene obras, es una fe muerta en sí misma, ¿vale? Entonces Santiago va a determinar acá la clase de fe que tenemos, ¿no? No solamente en palabras, sino en cómo nosotros vivimos en la vida, ¿no? Si tú dices amar a Dios y sabemos que la fe es la convicción interna, pistis en griego, ¿te acuerdas? Que está convencido en lo que Dios ha revelado en la Escritura, ¿verdad? Una firme persuasión. La fe solamente es intelectual, sí, pero tiene que ver un accionar ante ese conocimiento que ustedes tienen. ¿Se acuerdan? Tener fe, que es diferente a fe. Tener fe en griego es pisteo, es a base de ese conocimiento previo que nosotros tenemos de las Escrituras, hacerlo, ¿verdad? Ese es tener fe, creer en las Escrituras y obedecer. ¿Me dejo entender? ¿Vale? Entonces, pero vamos a ver, ya que Santiago dice que la fe sin obras es muerta, vamos a ver algunos ejemplos de clases de fe muerta que muestra ahí en la Escritura. Dice Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, este es Juan el Bautista, ¿vale? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está diciendo ahí Juan el Bautista? Que no piense que tú, si eres descendiente de Abraham, eso te va a salvar. Ni siquiera lo pienses. Esa es una fe muerta. Yo creía, bueno, yo conozco la Torá, ¿no? Yo conozco el Antiguo Testamento, soy judío, soy descendiente de Abraham, entonces voy a ser salvo. No, dice Juan el Bautista, no. Hagan obras dignas de arrepentimiento. Tiene que ver fruto a causa de esa fe que ustedes tienen. Generación de víboras, dice a los fariseos, a los saduceos que estaban ahí en alrededor del Jordán, ¿vale? Entonces es un tipo de fe muerta, ¿no? Tienen el conocimiento, pero no se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, a los pies de Cristo, venimos porque estamos arrepentidos, ¿verdad? Esta es la razón por la cual en Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son personas, una persona
que declara su pobreza espiritual, dice que es bienaventurado. ¿Por qué? Ahí la palabra es interesante, pobre. La palabra pobre es utilizada aquí también en Lucas 16, versos 19 y 20, hablando del pobre, del rico y Lázaro, ¿vale? La palabra en griego es tojos. Hablaba de un mendigo que estaba en bancarrota total, no tenía absolutamente nada, solamente dependía de la misericordia de la gente, ¿no? Era una persona que no tenía nada, carente de bienes absolutamente, ¿vale? Pero lo que muestra aquí el Evangelio de Mateo dice que es bienaventurados los tojos en espíritu. Son aquellas personas que han declarado su pobreza espiritual, que están en bancarrota total espiritualmente, que no tienen, no tienen absolutamente nada que traer a Dios, nada. Ellos son bienaventurados, porque son humildes y dicen, agachan su cabeza así como el mendigo, dicen, no, Señor, no tengo nada que traerte, pero por favor acéptame, necesito que me cambies, ten misericordia de mí, ¿no? Es lo que hace una persona arrepentida, ¿no? En Mateo capítulo 5, verso 3 estamos viendo, ¿no? Es aquella persona que declara su pobreza espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros, al reconocer que somos pobres en espíritu, que necesitamos de Dios, si reconocemos esto, dice en Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué habla aquí? La palabra, este verso es interesante, no me quiero salir de Santiago, pero quiero hablarle de una persona que va a producir frutos. Primero viene el arrepentimiento por tu fe, ¿sí? Pero de ahí va a haber un cambio, ¿vale? Pero primero tienes que pasar por arrepentimiento. Ya estamos viendo que declaras tu pobreza espiritual, ¿verdad? Pero dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Estamos viendo en contexto de que la persona que declara su pobreza espiritual es bienaventurada, ¿verdad? Le dice bienaventurados los que lloran. La palabra llorar aquí es interesante. La palabra en griego es penteo. Habla de un dolor interno reflejado en lo externo. Es decir, habla de un dolor, en su etimología, de un dolor de luto, como si se hubiera muerto un pariente, ¿vale? Muchos eruditos bíblicos dicen que esta palabra griega se relaciona con Efesios 2:1, cuando dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Tú, al reconocer que tú tienes una pobreza espiritual, que necesitas del Señor y lloras por tu pecado profundamente, ves claramente, el Señor te abre los ojos y ves que estás muerto espiritualmente. No es un pariente, sino tú mismo que estás muerto. Te das cuenta que estás muerto y te diriges al infierno y lloras por tu pecado. Ahí hay penteo, porque tú descubres que estás muerto, que te diriges al infierno. Por eso es la profundidad de la palabra, penteo, un dolor de luto. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Vale? Entonces, una persona de una fe genuina declara su pobreza espiritual, llora por su pecado, ¿verdad? Entonces, por eso en Hechos 2:38 Pedro dice, arrepentidos y bautícense. ¿Qué es la palabra en griego? Arrepentirse, metanoia, ¿no? El cambio de mente 180 grados, ¿verdad? Si un día tú estabas yendo en tinieblas, lo que hace esa palabra dice que hace el cambio de 180 grados, va a otro lugar. Ahora estás en la luz. Esa es la palabra arrepentidos. O sea, cambia tu mente. Cuando Juan el Bautista decía, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, metanoia, cambia su manera de pensar. Aléjense de las cosas paganas, de los pecados, arrepiéntanse, cambia su manera de pensar. ¿Me dejo entender? ¿Vale? Entonces, pero también en la Biblia, al creyente, ¿vale? Estamos hablando de la fe genuina que produce frutos, ¿vale? En la Biblia hay versículos que sustentan que debemos ser luz con nuestras obras, ¿vale? En Mateo capítulo 5, verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Jesús nos está diciendo que debíamos ser luz, es decir, a los hombres que vean nuestras buenas obras. Eso es ser luz, ¿no? Al hacer buenas obras, la gente van a ver de dónde han salido ellos, por qué se comportan así, ¿no?
Van a ver, como dicen, una vez escuché, ¿no? Nosotros los creyentes debemos hacer que los impíos huelan a Cristo en nuestras vidas. Me encantó esa frase, ¿vale? Pero es difícil, pero hay que seguir, hay que luchar. En Juan capítulo 14, verso 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí Jesús está siendo claro: al amarlo es guardar su palabra. Es el primer mandamiento. Amarlo no es de boca para afuera, no es tener un conocimiento del Señor, de Dios, y decir yo te amo, pero no guarda su palabra, porque su palabra está, sus estatutos, su justicia, ¿verdad? Si tú dices amarlo y no muestras evidencias de que lo amas, entonces tu fe es falsa. ¿Me dejo entender? ¿Vale? En Juan capítulo 15, versos 5 al 8 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El que permanece en mí, y llevéis mucho fruto. Si permanecemos en Cristo, vamos a llevar mucho fruto y vamos a ser sus discípulos. Un discípulo sigue un maestro, ¿no? El ejemplo de un maestro. Ahí vemos una fe genuina, ¿no? Que va a producir fruto, obediencia. Eso es lo que va a mostrar Santiago, ¿vale? Estamos sustentando contextos a lo que va a decir. Una fe genuina, Santiago dice, va a producir obras. Pero si no produce obras, es una fe muerta. Vamos a analizar esas dos palabras, porque en el versículo 17 al 20 hay dos palabras griegas muy interesantes. Vamos a analizarlas conforme vayamos a los textos. En primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 10, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces nuestras obras es el reflejo de lo que somos, ¿no? No es que si tú te sabes toda la Biblia o vas a los cultos todos los domingos y no te faltas a ninguno, es lo que te va a dar la salvación. Sino tu fe genuina, que tú has sido transformado, tienes al Espíritu Santo mora en ti y has creído en Cristo, entonces eso tiene que producir evidencias. ¿Me dejo entender? ¿Vale? Entonces vamos a responder una pregunta que siempre ha habido debates. Creo que algunos lo saben, ¿no? ¿Vale? Parece aquí Santiago como si estuviera contradiciendo al apóstol Pablo, porque Pablo dice en Romanos que la persona va a ser solamente justificada o salvada solamente por la fe y no por obras. Pero Santiago dice en el versículo 24 del capítulo que estamos estudiando, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, pareciera que estuviera contradiciendo a Pablo, porque en Romanos capítulo 4, del verso 1 al 5, Pablo dice que somos justificados por fe y no por obras. En Romanos capítulo 3, verso 28 dice: concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pareciera que Santiago contradice a Pablo, ¿no? Pero no lo contradice, porque lo que Pablo está diciendo es que solamente somos justificados, sí, por la fe en Cristo, pero esa fe va a haber una transformación en tu vida y va a producir obras
Las obras van a ser las evidencias de que tu fe es genuina, pero no las obras te van a salvar, sino las buenas obras es la consecuencia de tu fe real, genuina, que has creído en Cristo. ¿Vale? Gálatas 2:16 dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces estamos viendo que Pablo deja claro que la salvación es por fe, ¿vale? Es decir, por Cristo, pero las obras es el fruto de tu conversión, andar en piedad, ¿verdad? En Gálatas 6 nos habla Pablo de una fe que obra producto del amor. Pablo así en Gálatas capítulo 6 está enfrentando el judaísmo, es decir, la salvación por obra, ¿no? Pero lo que Pablo y Santiago dicen, somos justificados solamente por la fe, pero Santiago dice, pero tiene que ver obras. Tiene que ver evidencia de tu fe, ¿no? Entonces, Santiago, en el verso 24, dice, aquellos que tienen una fe intelectual, nada más, y que piensan porque por tener una fe intelectual van a ser salvos, ¿no? Que es mental, que no produce un cambio en sus vidas, prácticamente es un fraude, ¿vale? Entonces Santiago está diciendo, si tú dices tener fe y esa fe no da frutos, obras dignas de arrepentimiento, entonces es una fe falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo, que Cristo dice, el que me guarda, el que me ama, guarda mis palabras, ¿no? En Juan capítulo 14, verso 23, y el que toma su cruz y le sigue, Mateo 16, 24. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces vamos ahora a ir al texto recién, ¿vale? Del verso 14 dice, hermanos míos, ¿sabían ese término judío? Entre los judíos hablaban hermanos, así como los cristianos dicen hermano, entre los judíos dicen hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. O sea, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, aquí no está hablando Santiago que esta persona, la que dice que tiene una fe verdadera, una fe genuina, sino dice tener una fe, no es que la tenga, porque dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago, ¿no? Entonces, es una persona, la persona que tiene fe, es una persona que ha creído en Cristo en la Biblia, ¿vale? Pero si no tiene obras, ¿vale? En su muerte espiritual, resurrección y ascensión de Cristo, pero no tiene obras, no hay fruto, evidencia de la fe, la cual dice tener, ¿vale? Que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Que una fe genuina va a perseverar en medio de la tribulación, en medio de la tentación, en cómo recibe la palabra, con autoridad, en cómo es hacedor de la palabra y cómo somos imparciales con la gente del mundo. Entonces, esa es una persona que tiene obras, frutos. Pero si tú no la tienes, ¿podrá esa fe que tú dices te va a salvar, dice Santiago? Si no ha habido un cambio, entonces dice, claro que no, es una profesión de fe carente de obras. No puede salvar a una persona, ¿no? La fe que es genuina y salvadora producirá buenas obras, ese es el fruto del Espíritu. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Aquí vemos buenas obras. Un verdadero creyente dará frutos. En Tito capítulo 1, verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Las buenas obras dan evidencia que tu fe es verdadera. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Verdad? Textos a sustentar, Romanos capítulo 2, versos 6 al 10, Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, ¿vale? Ahora, un verdadero creyente va a tener hambre y sed de justicia, ¿verdad? Eso en Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no?
porque ellos serán saciados, ¿no? Pero es interesante porque no habla del creyente que va a ser perfecto, sino tiene hambre de justicia. Cuando estamos en este cuerpo, no llegamos a la perfección, pero tenemos hambre y sed de justicia. Ahora, cuando analizamos esa palabra en Mateo 5:7, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. Es enfático, se está refiriendo a esas personas que tienen hambre y sed de justicia. Cuando dice hambre y sed de justicia, en la etimología, habla de una persona que no ha comido en días, que no ha tomado agua en días, y con esa misma intensidad quieres comer, tienes sed, ¿no? Entonces lo que Mateo está diciendo es que bienaventurados los que tienen es hambre y sed, de esa hambre y sed ferviente, profunda, por la justicia. Ahora, la justicia de Dios es andar en sus preceptos, ¿verdad? La palabra justicia ahí es dikaiosune. En griego habla de la aprobación de Dios. Bienaventurados los que tienen ese deseo ferviente, de hambre, de esa sed por la aprobación de Dios. Pero ellos serán saciados. ¿Me dejo entender? Esos son aquellos creyentes que son genuinos. Nosotros estamos en santificación. Estamos en esa carrera. Tenemos nuestras bajas, nuestras luchas, pero anhelamos siempre obedecer al Señor, aunque fallamos. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? No es que vamos a llegar a la perfección, o tampoco no estoy hablando de legalismo, ¿vale? Estamos hablando de que queremos obedecer al Señor porque lo amamos. No perfecto porque fallamos. Pablo dice: miserable de mí porque tengo ese cuerpo de muerte, ¿no? ¿Vale? Del versículo 15 al 17 dice Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Acá pone, ¿no? Santiago ilustra aquí esta analogía, ¿no? Pone aquí, si tú tienes a tu hermano que está necesitado, no tiene nada que comer, y tú dices tener una fe genuina, pero en vez de ayudarle le dices: anda, saciaos y calentados, abríguense, vayan a un lugar acogedor. Es una piedad hipócrita, ¿verdad? Si yo veo que tú estás padeciendo hambre, tú estás padeciendo sed, yo te hablo de manera piadosa: hermano, ve y come, ve y toma agua, o ve y refugio, y no te ayudan, es una piedad falsa. Esta comparación, lo que hace Santiago, esta analogía, está comparando, ¿no? Está diciendo, así como esa persona que muestra esa fe falsa, esa piedad falsa, así es la fe muerta. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es como aquella persona que dice que muestra una piedad a tu hermano teniendo necesidad y no le ayudas, pero le hablas bonito, con amor. Así es la fe muerta, que no tiene frutos. Es lo que está diciendo Santiago. Pero ahora, al hablar aquí, al ver a tu hermano desnudos, no está hablando literalmente que están desnudos. En griego está hablando que habla de personas mal vestidas, de pobres, que usan ropas pobres o insuficientes, ¿no? Y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, dice, ¿no? Entonces hace referencia a aquellos que están privados de las cosas indispensables de la vida, ¿no? Entonces, así es la fe muerta, como aquella persona que muestra una piedad si no hace una accionar, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Vale. Santiago verso 18 al 20 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa famosa frase, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Ahí vamos a ver qué significa esa frase. Tiene un contexto.
Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Aquí hay otra característica de la fe muerta. La fe muerta es una convicción superficial, un reconocimiento de ciertos hechos con relación a Dios y su palabra, sin someterse a ninguno de ellos, porque el texto está diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ellos dicen tener fe, tienen el conocimiento, pero no se sometan. Es una convicción superficial, no es interna. ¿Me dejo entender? ¿Vale? Ahora, pero pone ejemplo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe, tienen pistis, están convencidos de la Escritura, pero tiemblan, porque es intelectual. ¿Por qué tiemblan? Porque saben que están condenados. A base de lo que ellos creen, ellos saben que la Escritura dice, ellos serán arrojados en el agua del fuego. ¿Tú crees que no lo saben? Lo tienen bien claro, día y noche. Ellos lo saben, pero tiemblan. ¿Vale? ¿Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Entonces la verdadera fe siempre da una evidencia práctica. La fe viva produce fruto, ya que esa es su naturaleza, su propósito, porque es el fruto del Espíritu. La fe muerta no, porque no puede, es terrenal, es humana. ¿Vale? Esto deja claro lo que es una fe falsa que vive en su propio engaño. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice, y es una famosa frase que todos ya hemos escuchado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está hablando del ministerio, ¿verdad? De los que dan profecías, ¿no? ¿Qué más? Los que hacen milagros. Pero dice, muchos me dirán, dice, entonces los declararé, nunca os conocí. Esa palabra conocer, en la etimología habla de una relación íntima. Nunca tuvieron una relación conmigo, nunca tuvieron una intimidad conmigo, apartados de mí, hacedores de maldad. Por más que hayas predicado en mi palabra, nunca quisiste obedecer mi mandamiento. La tenías aquí, pero no aquí, apartados de mí. ¿Me dejo entender? Entonces una fe genuina produce fruto. Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 11. Dice, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no es en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, es decir, la Torá. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan está escribiendo, ¿no?, de lo que Jesús llamó el segundo grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti, ¿no? Si tu fe es genuina, va a haber frutos de amor, ¿verdad?, hacia el prójimo, ¿no? Entonces, Santiago dice, no, entonces los demonios aún creen en Dios y tiemblan, ¿no? Esta palabra temblar en griego significa erizarse y estremecerse y se empleaba por lo general para referirse al temblor asociado con gran miedo, ya que les espera el tormento eterno. O sea,
se erizan, dice, se estremecen por creer en Dios. ¿Se imaginan? Ellos creen, pero se estremecen, se erizan, están temblando, porque conocen las Escrituras, ¿no? Al menos en ese sentido son más realistas los demonios a aquellas personas que dicen tener fe pero no dan fruto. Al menos ellos son más realistas, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo tengo fe, pero no hay evidencia de tu fe. No muestras santidad, no muestras ninguna evidencia que quieres agradar al Señor. Pero los demonios al menos son realistas, de decir, yo creo, pero yo estoy condenado y tiemblo porque lo creo. Pero la gente que vive engañada solamente, que va a ser salva por creer en Dios y no hay evidencia, ¿no? El verso 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, aquí la palabra muerta denota el concepto en griego, es argos, denota el concepto de sin fruto, falto de productividad, ¿vale? Es interesante, vamos a analizar el verso 17 y el verso 20, porque Santiago va a mostrar aquí dos palabras griegas muy interesantes. En el verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, argos, en griego, denota un concepto sin fruto, falto de productividad. Pero en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En griego es necros, significa destituido o desprovista de fuerza y poder, ¿vale? En Colosenses capítulo 1, verso 11, es interesante porque Pablo dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. En contexto, quiero hablarles un poquito de Colosenses, es que Pablo oraba para que los colosenses, ¿vale?, crecieran en conocimiento, ¿vale? Pero está diciendo, está orando aquí Pablo, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y esa palabra poder, ya lo habíamos visto que es dunamis, es el poder sobrenatural de Dios dentro nuestro, el dunamis, ¿vale? Y el kratos, ¿vale?, potencia, es el poder manifestado, es la manifestación de tu dunamis, de esa capacidad que Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces es el fruto. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Que en el verso 17 dice que es muerta, necros, desprovista de fuerza y poder. O sea, de entender que es una fe terrenal, es humana, no viene de Dios. Porque cuando es una fe genuina, tenemos dunamis, es el poder sobrenatural de Dios mediante el Espíritu. Y va a producir kratos. Si tú haces estallar tu dunamis, tus dones, ¿verdad?, lo pones en práctica, es kratos, poder manifestado. Entonces hay fruto, ¿verdad? Pero si es necros, es una fe terrenal. Carece de fuerza y poder. No viene de Dios. Tú eres limitado. ¿Me dejo entender? Sí. Es interesante. Es muy interesante. ¿Vale? Entonces, por tanto, una fe necros, muerta, no viene de parte de Dios, ya que es una fe terrenal, porque está muerta, argos, no da fruto y carece de productividad. Es una fe limitada. Crees de manera intelectual y no sabe. ¿Vale? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Vale. Santiago continúa diciendo en el verso 21 al 24, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, Abraham aquí es el modelo de fe, ¿no?, de fe salvadora, tanto para judíos y para los gentiles, ¿verdad? Entonces, un hombre cuya fe era viva y agradable delante de Dios. En Hebreos 11 vamos a ver que deja bien claro el autor de Hebreos que tanto antes como después de la ley fue dada en el Sinaí, la salvación era por medio de la fe. Antes que la ley y los mandamientos de Dios vinieran por Moisés, ¿vale?, en el monte Sinaí,
las personas que eran salvas eran mediante la fe, haber creído en lo que Dios era o manifestaba, ¿vale? Entonces, Santiago aquí pone un ejemplo de fe, que es Abraham, ¿verdad? Sabemos que Abraham fue probado con su hijo Isaac. Dios le pidió que sacrificara a su hijo en el monte Moriah, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Abraham es probado y él obedece. Es una prueba fuerte. ¿Quién que te diga, oye, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hermano, o a tu hija, o a tu madre? Es duro. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 19, nos muestra que dice que Abraham, ¿vale? Era consciente de que Dios era poderoso. ¿Tú te imaginas esa fe profunda que tiene Abraham? De que Dios le diga, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Pero en su convicción, en su rectitud, Abraham, era pecador, sí, ¿vale? Pero él era consciente de que Dios era poderoso. O sea, es decir, de que Abraham sabía que si lo iba a llevar a sacrificar a su hijo Isaac al monte Moriah, él sabía que iba a venir vivos los dos, porque Dios era poderoso. Hay fe. Pero primero dice que Abraham era consciente que Dios era poderoso. De ahí vino la obediencia. ¿Me dejo entender? Hay frutos de obediencia, hay frutos. Fe y obras. Primero, Abraham era consciente de que Dios era poderoso y obedeció a Dios y llevó a su hijo a sacrificar. La cual no lo sacrificó, ¿no? Solamente fue probado. Pero ahí está la obediencia, ¿no? Primero viene la fe y obedeció. ¿Estamos claros? ¿Vale? Entonces, el verso 22 está diciendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Esto es Abraham. ¿Vale? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí Santiago está diciendo que las obras son las consecuencias de tu fe genuina, de la fe genuina. Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Aquí la palabra se cumplió no se refiere a un cumplimiento de la profecía, sino más bien al cumplimiento del principio de la justificación por la fe, ¿verdad? O sea, nosotros somos justificados por fe, ¿verdad? Abraham fue declarado justo por fe, es el inicio de la justificación. ¿Me dejo entender? No se refiere a una profecía, sino de que fue el inicio de que nosotros somos salvos por fe, justificados, y de ahí vienen recién las obras. No antes las obras para la salvación, no. Primero la fe, luego las obras. Santiago usa la misma palabra que Pablo en Romanos capítulo 4, verso 2 al 5, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no tenía ninguna revelación divina, ni tampoco sabía de la salvación por gracia. Pero lo que le creyó a Dios, sabía que era poderoso y se hizo que amigo de Dios. Él no sabía de la gracia, él no sabía del Nuevo Testamento, nada. Pero lo poco que sabía, le creyó a Dios, era consciente que era poderoso, ¿no? Y fue llamado amigo de Dios, ¿no? Cristo nos dice que nosotros somos sus amigos si lo obedecemos al Señor. En Juan capítulo 15, verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿verdad? Ahora va a poner también otro ejemplo, también Santiago aquí, otro ejemplo de fe genuino. Verso 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, aquí Santiago, para hablar de la justificación, usa dos personajes, Rahab la ramera y Abraham. Hay un contraste, una diferencia. Abraham era un noble caldeo,
un líder, y Rahab era una corrompida cananea, era una prostituta, ¿vale? Es interesante porque ella aparece en la lista junto con Abraham en la ilustre galería de los fieles en Hebreos capítulo 11, verso 31. Incluso también aparece en el linaje de Jesús al ser bisabuela de David en Mateo capítulo 1, verso 5. Pero vamos a ver por qué Santiago muestra a Rahab de ejemplo como una fe genuina, ¿vale? Quiero hablarles, escrito aquí resumido, ¿vale? Para poder entenderlo del capítulo 2 de Josué, ¿vale? ¿Quién era Rahab? Para poder entender los textos de Josué, capítulo 2, del verso 9 al 12, ¿vale? Pero vamos a ver, Rahab era una posadera de Jericó. Cuando Josué envió a 2 hombres a la ciudad para que espiaran, Rahab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad y no había necesidad de adentrarse mucho en la ciudad. Cuando el rey de Jericó se enteró de los 2 espías, el rey mandó a decir a la casa de Rahab para arrestarlos. Pero ella informó falsamente que los espías habían abandonado la ciudad antes que oscureciera y sugirió que enviara soldados para capturarlos. Ella había escondido a los 2 hombres detrás de los manojos de lino fino que tenía en el terrado de la azotea, después que los hombres que vinieron a arrestar a los 2 espías. Es decir, Rahab vivía no en Jericó, pero vivía casi en la entrada de Jericó, ¿vale? Creo que muchos lo saben. Pero Dios le había dado esas tierras a Josué, a los judíos, ¿vale? Pero el rey de Jericó, Josué envía 2 espías a Jericó para ver, porque querían apoderarse de Jericó, ¿no? Entonces, pero el rey de Jericó se entera de estos 2 espías, ¿vale? Y lo que hace Rahab, la primera, era una prostituta, era ayudarles a escapar de estos soldados. ¿Me dejo entender? ¿Por qué lo hacen? Vamos a ver. Versículos 9 al 12 en Josué capítulo 2 dice: y es Rahab hablando: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar. Ha creído que es poderoso. Del mar rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.